Buenas, mi grupo está conformado por Maynelis Méndez Rico, Lilibet Payares Monte, Vladimir Herreras Tobía, Fabián Vuelvas Atencia y mi persona, Erika Medina. El tema de nuestro trabajo colaborativo contextualizado es la unión económica como uno de los grados más avanzados en el proceso de integración económica regional. A continuación hablaremos un poco acerca de la introducción de este trabajo. Bueno, se dice que la integración representa un proceso complejo que conlleva no solamente implicaciones de tipos económicos, sino también políticos y sociales. La integración económica es definida como un proceso mediante el cual un grupo de países se compromete a eliminar determinadas barreras que existen entre estos con el fin de disponer de un gran mercado que reúna los mercados más pequeños de los miembros, tratándose de un proceso de unificación de mercados. La teoría de la integración económica experimentó un interés durante las últimas décadas. Se dice que investigadores y expertos hicieron progresos relevantes en campos como la macroeconomía internacional, el monetarismo internacional, el comercio internacional. La teoría del comercio regional desde los primeros trabajos de Wiener en el año 1950, la teoría de la integración económica trata de conocer y comprender los cambios que se producen como resultado de la unificación de los mercados de diversos países en sus distintas fases o grados. El objetivo general de nuestro trabajo es describir la unión económica como uno de los grados más avanzados de la integración económica, estudiando como ejemplo base a la Unión Europea. Dentro de los objetivos específicos encontramos los siguientes: conceptualizar la unión económica y las características que la constituyen como tal, describir la historia de la Unión Económica Europea y sus principales instituciones como ejemplo principal de la Unión Económica y Monetaria, elaborar un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas al formar parte de una unión económica y monetaria, como es el caso de la Unión Económica Europea. Buenas tardes, tutora Mayra. Mi nombre es Lilibet Payares y voy a hablar de la descripción del problema y el marco conceptual. La creciente integración económica es un proceso que se viene desarrollando desde hace muchos años. Todo esto va unido a un proceso de globalización que ha permitido una mayor conectividad, comunicación e interacción. Al romper las barreras físicas mediante los avances tecnológicos y comunicativos, siendo la integración económica un tema de gran interés y relevancia para sus investigadores y expertos, quienes hicieron progresos relevantes en campos como la macroeconomía internacional, el monetarismo internacional y el comercio nacional y la teoría del comercio regional. A partir de lo anterior, la integración económica y sus diferentes fases o etapas constituyen un tema de gran relevancia que debe ser estudiado y profundizado con la finalidad de aprender cómo se constituyen dichas integraciones, porque la incidencia que tiene en dichas integraciones en el ámbito económico, político, social y en los países que participan en ella. En el marco conceptual, la integración económica se define como un proceso mediante el que un grupo de países se comprenden a eliminar y determinar barreras económicas entre ellos, con la finalidad de disponer de un gran mercado que reúna los mercados más pequeños de los miembros, tratándose de un proceso de unificación de mercados. De acuerdo a lo anterior, la integración económica se clasifica de la siguiente manera. Primero, zona área de libre comercio. 2, unión aduanera. 3, mercado común. 4, unión económica. Y 5, comunidad económica o integración económica total. La zona de área de libre comercio consiste en que se acuerda eliminar la forma inmediata o gradual de los derechos arancelarios, restricciones al comercio y otras medidas de carácter monetario o financiero cambiario. En la unión aduanera consiste en que además de eliminar los derechos arancelarios y restricciones al comercio entre los países, se adopta una tarifa o arancel externo común aplicable a las importaciones provenientes de otros países. El mercado común representa una etapa más avanzada de la unión aduanera, donde además
se permite el libre movimiento de los factores de producción entre los países miembros. Unión económica. En esta etapa se llega a la armonización de las políticas económicas y sociales. Quinto, comunidad económica o integración económica total. Representa la etapa más intensa donde existe la unificación de las políticas económicas y las creaciones de órganos comunitarios supranacionales, cuyas decisiones deben ser acatadas por los países miembros. Unión económica. El objetivo de la Unión Económica es alcanzar una situación de convergencia y unificación, estableciéndose las bases para una competencia ordenada en los países comprometidos. Se supone un grado más avanzado en el proceso de integración económica regional. La realización de esto implica la existencia previa de un mercado común, pero además que haya armonización de las políticas económicas en los Estados miembros. La Unión Económica incluye la nación monetaria o de las paridades de las monedas, cuya fase más avanzada puede conducir a la circulación de una moneda única y la instauración de una autoridad monetaria central. Buen día, mi nombre es Fabián Vuelvas y voy a hablar sobre los aspectos más importantes de la Unión Económica Europea. La Unión Europea es una unión económica y política única entre 27 países europeos. La Unión Europea que conocemos hoy tiene su origen en tratados firmados tras la Segunda Guerra Mundial. Su primer paso consistió en impulsar la cooperación económica con la idea de que el comercio produce una interdependencia entre los países que reduce las posibilidades de conflicto. El resultado fue la Comunidad Económica Europea, creada en 1958 con el objetivo inicial de aumentar la cooperación económica entre 6 países, como son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Desde entonces se adhirieron otros 22 países, incluyendo Reino Unido, que salió de esta en enero de 2020. Y se ha creado un enorme mercado único, conocido también como mercado interior, que sigue avanzando para desarrollar todo su potencial. La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo. Es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios, y el mayor mercado de importación para más de 100 países. El libre comercio entre sus miembros es uno de los principios fundacionales de la Unión Europea. Ello es posible gracias al mercado único. Fuera de sus fronteras, la Unión Europea está comprometida con la liberalización del comercio mundial. El principal motor económico de la Unión Europea es el mercado único, que permite que la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital puedan circular libremente por la mayor parte del continente, siendo el euro su moneda oficial, utilizado por más de 340 millones de personas de la Unión Europea. El euro ha eliminado el riesgo de fluctuación monetaria y los costes de cambio y ha fortalecido el mercado único en beneficio de toda la población. Cordial saludo, mi nombre es Magnelis Méndez y en esta oportunidad estaré realizando la presentación de los resultados. Como se puede observar en la diapositiva, se presenta un cuadro comparativo en donde se puntualizan las ventajas y desventajas de formar parte de la Unión Económica, en este caso de la Unión Europea, que es el tema central en el que se desarrolla el trabajo colaborativo contextualizado. Como se puede apreciar, las ventajas se clasifican en 3 categorías: las ventajas para los países, las ventajas para las empresas y las ventajas para los trabajadores. En cuanto a las ventajas para los países, tenemos, en el primer punto, mayor disciplina presupuestaria que la que tendrían por separado, ya que se realizan diversos procesos de supervisión y de control en cuanto a las deudas y el gasto, permitiendo mejores resultados económicos. En el segundo punto están leyes más avanzadas al tener que armonizarlas y consensuarlas
entre los países miembros de la Unión Europea. En el tercer punto está desarrollo de actividades conjuntas que no serían posibles por separado. Y en el cuarto punto, mayor poder de negociación conjunta frente a terceros que realizar dichas negociaciones por separado. En cuanto a las ventajas para las empresas están menores costes, ya que no existen aranceles, mayor especialización, puesto que la integración económica trae consigo la especialización de los diferentes países en las actividades que son más productivas, mejores precios y mayor calidad al haber más competencia, menor incertidumbre gracias a la utilización de una moneda común en varios países, como lo es el euro en el caso de la Unión Europea, ya que las tensiones de un solo país no son suficientes para desestabilizarlas en un entorno internacional. En cuanto a las ventajas para los trabajadores, encontramos que la libre circulación de personas y de trabajadores se traduce en mayores posibilidades de formación y de trabajo para los ciudadanos de la Unión Europea, principio que se establece en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la que se establece que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a la búsqueda de empleo en otro país de la Unión Europea, laborar en otro país sin necesidad de permiso de trabajo, vivir en otro país por motivos de trabajo, permanecer en el mismo lugar donde vive aun cuando haya dejado de trabajar, recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país en lo que respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas en el ámbito social y fiscal. Cordial saludos, mi nombre es Vladimir Herrera Tobías. En el punto correspondiente a la presentación de resultados, mencionaré las desventajas de pertenecer a la Unión Económica Monetaria. Dentro de las desventajas que nos ofrecen al pertenecer a esta unión, podemos encontrar la existencia de desequilibrios regionales. Podemos encontrar la interdependencia en la eurozona, la pérdida de soberanía ante la propia UE y el menoscabo de la competencia, aludiendo también a la polarización del comercio. Cada una de estas desventajas mencionadas anteriormente nos permiten comprender que pertenecer a la Unión Económica Monetaria conlleva una serie de consecuencias y una serie de desventajas, donde podemos mencionar cada una de estas y donde la interdependencia en las eurozonas trae como consecuencia la utilización de una moneda común, ya que esto se da a través de que los países pueden contagiar con gran facilidad a otros, dando lugar a la pérdida de credibilidad de la moneda de ese país. También podemos mencionar dentro de esas consecuencias o desventajas la pérdida de soberanía, ya que esto afecta tanto a la política exterior como la política interna del país. Dentro de las desventajas del menoscabo de la competencia, podemos ver de que esto permite un efecto negativo, ya que la competencia es inevitable en el desarrollo económico de cualquier empresa, ya que las pymes solo pueden competir donde en ese mercado existen grandes empresas, y esto conlleva unas condiciones que, al no estar resguardadas bajo la protección arancelaria, las pequeñas empresas no solo competirán en ese país, sino que tendrán que recabar lo que es la implementación de estrategias para poder subsistir en la economía. Bueno, en conclusión, acorde a las desventajas de pertenecer a la Unión Económica, es de que la existencia
de desequilibrios regionales nos conlleva a que las zonas más pobladas e industriales tengan mayor facilidad para atraer inversiones que el resto de las demás zonas. Y la pérdida de soberanía de la web logren los consensos para la aprobación de decisiones que se podrían haber tomado de forma individual. En conclusión, podemos decir que la unión económica, como uno de los grados más avanzados en el proceso de integración económica regional, conlleva un proceso que trae consigo ventajas y desventajas, donde, mencionadas anteriormente cada una de estas, podemos identificar que los diferentes niveles que se ocurren en esta integración económica se dan entre los diferentes países participantes de dicha integración, ya que estos países tienden a lo que es participar en la integración, iniciando lo que es el libre comercio, la unión aduanera, el comercio común, la unión económica y la integración económica total. Es importante mencionar que la Unión Económica y la Unión Europea es uno de los ejemplos los cuales representan cerca de los 27 países que cuentan con la eliminación de aranceles, donde la armonización de las políticas monetarias y fiscales utilizan la moneda común, permitiendo la libre movilización de los factores productivos y aplicando los aranceles de los países externos a la Unión, cumpliendo los requisitos para ser denominado ante la asociación como Unión Económica. Bueno, a partir de lo anterior, es innegable mencionar la importancia que tienen los diferentes acuerdos acordes a la integración económica, ya que su finalidad permite facilitar lo que es la exportación e importación, donde aminorando los costos permiten lo que es las desventajas, las cuales traen consigo la integración económica. Esto se representa a través de la polarización de la economía, la dependencia de eurozonas, las cuales representan las desventajas que se mencionaron en el punto anterior. Cada una de estas desventajas y desventajas aportan en gran contenido informativo esta investigación, ya que representa una base para futuros trabajos donde la integración económica es un punto que debemos de investigar para comprender su metodología y qué importancia o qué aporta en los países del mundo.